¿Qué tal, prestosos, prestosas? ¿Cómo estáis? Nosotros hoy muy bien, como siempre, con vosotros en nuestros Secretos de Asturias. Y hoy hablando de piedras. El segundo capítulo, podemos decir, estamos rodeados de piedras prerrománicas, románicas, góticas, renacentistas y barrocas. Hoy, las piedras de tapa barroca van a ser las protagonistas en nuestro Secreto de Asturias de este Oviedo tan histórico. Empezamos. Vosotros sabéis que en Secretos de Asturias siempre contamos con una de las personas implicadas en el tema del que vamos a hablar. Hoy estamos hablando de piedras de Oviedo. En el capítulo anterior, podemos decirlo así, hablamos de piedras prerrománicas, románicas, pero hoy vamos a hablar del barroco con Luis Valdeón. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Qué placer encontrarnos de nuevo contigo. Me alegro. Estamos fuertes como piedras, como rocas. Con Luis Valdeón, petrólogo, geólogo, vamos a desentrañar esta señora roja que aparece rojiza, pelirroja, anaranjada, a partir de finales del 17 y en el 18 en Oviedo, que es la piedra de la Granda. Bueno, Luis, pues vamos a conocer más cosas de esta piedra que estamos viendo habitualmente los que vivimos aquí en Oviedo y los visitantes, que es la piedra de la Granda. ¿De dónde sale? Bueno, es una piedra muy curiosa porque aparece y desaparece. Entonces, eso es una de las características. Y la hemos buscado un tiempo y al final mis colegas Claverol, Luque y Pando pues dedujeron que salía de la Granda del Anillo, la zona que hay detrás, digamos, del Instituto de San Lázaro. Ahí estaban las canteras de la Granda, dedujeron. ¿Por qué es rojiza? Bueno, tiene algo de hierro, sí, pero el hierro es muy escandaloso y con pequeñas cantidades ya proporciona este color, ¿no? Luis, aquí estamos muy cerca, estamos viendo en primer plano ese rojizo de las columnas, los basamentos, pero me gustaría que me hablaras un poquito de ese contraste, de esos contrastes que tiene esta fachada, porque bueno, vemos ahí los ángeles de tenentes o tenentes, y arriba el escudo de la Cruz de los Ángeles, en una caliza que ya no es la... No, la hemos empezado a ver, es una caliza que se utiliza en interiores, bueno, la piedra del Aspra, que ya hemos hablado de ella, pero en exteriores tiene un comportamiento bastante malo y se demuestra en el escudo. Entonces, bueno, por otra parte se diferencia a ver el color, ¿no? Blanco de esa piedra típica para interiores y el rojo nuevo de esta época. Bueno, Luis, hay que decir y hay que recordar que esta fachada esconde el claustro de la catedral, fachada del siglo XVIII, y que es obra de ese maestro cántabro, Francisco de la Riba, ladrón de Góngora. Efectivamente. Bueno, aquí claramente estamos viendo ese contraste, Luis, entre la capilla retranqueada del monasterio de San Pelayo, esa pequeña capilla, y lo que es la fachada vicarial, que sí que ya es de piedra de la cantera de la Granda. Sí, pero es un buen sitio para recordar el contraste que hay entre las dos grandes piedras utilizadas en esta época, la piedra de Piedramuelle, amarilla, y esta piedra que ya empezamos a conocer, la piedra de la Granda, más bien de tonos rojizos, ocres, pero se diferencia muy bien. Secreto prestoso, la fecha de, podemos decir, de finalización de obra, que es 1704, lo pone ahí una pequeña ménsula. Esta fachada, llamada vicarial por su forma elevada sobre un basamento, es obra de Fray Pedro de Cardeña, que es un benedictino burgalés que hacía fachadas y edificios e intervino en Santo Toribio de Líbana en la iglesia. Pero que es plena piedra de la Granda, total. Pues sí, ya la hemos empezado a ver. Aquí no se ve tan claro como en la fachada anterior, pero sí se ve el escudo muy bien, que está bastante deteriorado, ¿no? Sí, lo que pasa es que intervenisteis, ¿no? Los sí, petrólogos, hace unos años intervenimos aquí y hubo que delimitar mínimamente el dibujo para que se apreciara algo, porque estaba mucho peor. Y eso es una de las cosas que sucede
¿Qué pasa con la piedra de la Granda? Que se comporta, dilo, que me encanta. Se comporta muy mal. Bueno, estamos ante un monumento muy interesante porque es el monumento a Jovellanos y aquí, Luis, hay un poquito de mejunje. Pues sí, lo hay. Ya reconocemos la piedra de la Granda, Sí. que es de finales del 18, pero estas piedras grises y rojas ya es de una época industrial. Esto es otro mundo, un mundo más moderno, que hablaremos en su momento. Por favor, claro que sí. ¿Puedo atreverme, maestro, a decir que es una griotte? Atrévete porque es una griotte también en plan comercial, el rojo Covadonga. Vamos a hablar de la fachada favorita de Luis Valdeón, petrólogo, geólogo, que hoy nos está acompañando en Secretos de Asturias, para demostrar un poquito y para explicar el comportamiento de la piedra de la Granda en una fachada, como es esta de este lateral de la calle del Águila del monasterio San Pelayo. Sí, bueno, una de las características de la Granda es que se deteriora, como ya empezamos a ver, con mucha facilidad, y eso marca la percepción con que nosotros empezamos a verla. Este material tan desgastado, pero también podemos pensar en la iglesia de San Isidoro, en la capilla de la Magdalena. La piedra de la Granda suele aparecer en estas condiciones, ¿no? Y no siempre, porque en el Palacio de Valdecarzana Heredia está mejor, pero en muchos sitios está así de mal. Como no, en nuestros Secretos de Asturias, en este contraste que estamos haciendo, análisis y repaso a la piedra, en esta ocasión la protagonista es la cantera de la Granda, el contraste que estamos haciendo con Luis Valdeón, porque estamos al lado de la catedral con su piedra dorada de piedra muelle, ¿no es así? Efectivamente. Y sin embargo vemos también en la catedral otra capilla roja que es posterior. Vamos a desentrañárselo. Bueno, la piedra roja, ya estamos hablando de ella, la famosa piedra de la Granda. Lo que pasa es que está más roja de la habitual por la famosa, que te gusta, pátina de rubefacción ocasionada por el fuego real, ¿no? El fuego que hubo en Oviedo en 1521, sí, acuérdense. Pero la sillería de la capilla de Santa Eulalia es el tipo de piedra, es piedra muelle, que ya lo estamos incorporando, aunque la cantera ya no venía de piedra muelle, sino del lavapiés. Estamos teniendo una tarde muy ventosa, pero muy como del siglo XVIII, ¿no? Porque estamos recorriendo el Oviedo del siglo XVIII según la cantera de la Granda y la interpretación que nos está haciendo Luis Valdeón, geólogo y petrólogo. Tenemos este edificio detrás de nosotros, que es el edificio que perteneció a dos personas, al marqués de Valdecarzana, y después se hizo cargo de él un señor llamado Antonio Heredia, una especie de alcalde de la ciudad. Y el edificio es muy curioso porque utiliza piedra de la Granda, pero hay dos obras. Este flanco, que es un poquito anterior, podemos decir, y la fachada que da a la plaza, más ornamentada, más, que está muy cuidada, porque además es que da al sur, y es por eso, ¿no? Quizás, Luis. Sí, bueno, dando al oeste hay más facilidad para que empiece a haber deterioro, por lo que hablamos de la humedad, lo que afecta a la piedra, y esta, que en su momento daba un jardín que tenían, pues está al sur, mejor conservada, y no todo Granda es tan desastroso. Esto es un buen ejemplo. Por cierto, ¿a qué periodo prehistórico? Y tan prehistórico. Es el Cretácico superior, los últimos bancos, pero en eso coinciden bastante todas las piedras que estamos viendo, ¿no? La amarilla tipo piedra muelle y la roja de Granda. Es dentro de un mismo paquete de piedras del Cretácico superior. 80-90 millones de años. Bueno, pues Luis, venimos paseando por la calle Cima de Villa, todo este tramo, desde la catedral, y hemos visto ya algunas casas. Yo ya me estoy, no una pequeña experta, sino, vamos, que ya se ve un poquito cuál es la casa que está hecha con piedra de cantera la Granda, pero la joya de la corona la tenemos ahí detrás, ¿no? Pues sí, porque una vez más el que ellos hayan elegido esta piedra condicionó su futuro. Y esta iglesia estaba en muy mal estado cuando ya se intervino hace 20 años así, y hubo que volver a intervenir hace 6 años. Bueno, momento un poquito anécdota, pero no, momento trabajo, porque Luis Valdeón y su empresa, sus compañeros, participaron en la limpieza de la fachada de esta iglesia de San Isidoro.
que en su momento era la iglesia de los jesuitas, San Matías, y que tiene como curiosidad que su puerta está orientada al este, no al oeste. Eso es para otro día. Os manda quien fuera en aquella época, ¿hace qué? ¿30 años podemos decir? Sí. La tarea, el trabajo de limpiar la fachada que todos los obetenses y asturianos recordábamos negra. Negra, totalmente negra. Por ese efecto, la humedad captaba contaminantes, sulfatos, el carbón, negra. ¿Con qué limpiasteis? No, se limpió algo con láser que se empezó a probar aquí en la parte central, que no estaba todavía muy ajustado, pero vimos que no podía ser así porque era muy caro además, y sigue siendo caro, pero hace 30 años casi. ¿Y qué aplicasteis? Eso, nada. ¿Arena? Con una boquilla se dispara un material muy pequeño y que controlas la presión y controlas el daño. Entonces se dispara lo justo para no alterar la superficie del labra. Y en un momento dado, secreto prestoso, afloran unos grafitis. Ah, bueno. Pero vamos a hablar rápidamente de ellos. A la derecha, el más antiguo, Josep Dorado, don Josep Dorado, catedrático doctor de filosofía, que es un vítor, son los vítores famosos de los estudiantes, que se dice pintados con sangre de toro, que no es así. Pues no lo analizamos, pero seguro que no está pintado con sangre de toro. Entonces hicieron unas plantillas para protegerlos. Ah, sí, claro, lo encontramos de repente, empezamos a... De hecho, alguna letra falta, aquel corazón falta un poco, el de la izquierda, eso, ahí. Desde la muy obetense Plaza del Fontán nos vamos a ir despidiendo con estas columnas, que son las pocas que quedan de la versión original de la Plaza del Fontán, ¿verdad, Luis? Pues sí, en su momento se decidió cambiarlas porque precisamente se estaban deteriorando tanto que ya se dudaba de su capacidad portante. Luis, todo lo bueno se acaba. Con Luis Valdeón hemos pasado una tarde fantástica en este Oviedo bullicioso, lleno de edificios de La Granda, de Piedramuelle, de Tiñana también hay alguna cosa. Y faltan sorpresas todavía. Claro que sí, falta siglo XIX, que da para mucho, es precioso. Efectivamente. Y siglo XX. ¿Contamos Muy contigo? Bien. Claro que sí. Muchas Encantado. gracias. Nuestro petrólogo, nuestro geólogo de lujo aquí en Secretos de Asturias. Nos vemos el martes que viene. Nos encanta que os suscribáis a nuestro canal Prestosu y que le deis al like. ¿Nos vemos el martes? Nos vemos.